Muy buenos días con todos, señores y señoras estudiantes. Es un gusto verlos de nuevo. En nuestra sesión anterior, nuestra primera clase de este contenido 3, comenzamos a armar nuestro portafolio de servicios. Es decir, pasamos de la filosofía C1 y del diagnóstico C2 a la acción, y establecimos los dos primeros grandes pilares de la respuesta proactiva. Hoy, señores, vamos a ver la tercera tipología de respuesta, una que nos trae de vuelta a nuestra esencia, a lo que la gente ve como nuestro trabajo principal, el patrullaje. Pero vamos a ver el patrullaje hecho con inteligencia, vamos a ver el patrullaje focalizado, o como se lo conoce mundialmente, hotspot policing. Y esto es fundamental, porque en la unidad 1 cuando hablamos del modelo tradicional, ¿qué dijimos? Demolimos científicamente la idea del patrullaje motorizado aleatorio. Gracias al experimento de Kansas City probamos que ese rondeo, ese dar vueltas en un patrullero por un sector gigantesco, era una pérdida de gasolina, una pérdida de tiempo, y no tenía ningún efecto sobre el crimen. Ese experimento fue un golpe devastador, pero la ciencia no solo destruye, también construye. El patrullaje focalizado es la corrección científica a ese fracaso. Se basa en una de las constataciones criminológicas más robustas y universales que existen. El delito no se distribuye uniformemente en el territorio. El delito es perezoso y se concentra. Se agrupa intensamente en áreas geográficas muy pequeñas. Pensemos en Guayaquil. El problema no es el distrito 9 de octubre. El problema son tres esquinas específicas de ese distrito. Pensemos en Quito. El problema no es el circuito de la Mariscal. El problema es la intersección de esta calle con esta otra, frente a ese bar específico. La criminología llama a estos microlugares puntos calientes o hotspots. Las estadísticas son brutales. En Minneapolis, por ejemplo, un estudio clásico encontró que solo el 3% de las direcciones de la ciudad generaban más del 50% de todas las llamadas de servicio policial. El 3%. Y nosotros, en el modelo tradicional, ¿qué hacíamos? Diluíamos el 97% de nuestros recursos patrullando lugares donde no pasaba nada. La estrategia de hotspot policing es, por lo tanto, dolorosamente simple y lógica. En lugar de dispersar aleatoriamente nuestros recursos, debemos concentrarlos de manera sistemática, visible e intensiva en esos microlugares específicos que nuestro diagnóstico, nuestro scanning del SARA, identificó como los puntos calientes. La prueba de que esto funciona, a diferencia de Kansas City, es el experimento de hotspots de Minneapolis, de Sherman y Weisburd, en 1995. Fue diseñado explícitamente para corregir los errores de Kansas City. ¿Qué hicieron? Identificaron 110 hotspots, esquinas, parques pequeños, paradas de bus. Los dividieron en dos grupos. El grupo de control, donde la policía siguió patrullando como siempre, observaron que el patrullero pasaba por ahí un 4.5% del tiempo. Y el grupo experimental, donde se les dio una orden clara: ustedes van a concentrar su patrullaje en estos puntos. ¿Y saben cuánto tiempo extra pasaron ahí? No fue el 100%. Aumentaron la presencia a un 12.8% del tiempo. Un aumento sí, pero seguía siendo solo una fracción del día. Los resultados, señores, cambiaron la doctrina policial moderna. El hallazgo más significativo no fue en el delito grave, fue en el desorden. El desorden observado, la venta de drogas, la prostitución en la esquina, la gente bebiendo en la vía pública, los grafitis, se redujo a la mitad, una reducción del 50%. Y en las llamadas por delitos, robos, asaltos, hubo una reducción modesta pero estadísticamente significativa de entre el 6 y el 13%. ¿Qué nos probó Minneapolis? Nos probó que el patrullaje policial sí puede disuadir el crimen y el desorden. Sí funciona, pero solo si se aplica con la precisión de un bisturí, no con la torpeza de un martillo. Solo si se concentra intensamente en los microlugares donde ocurre el problema. A esto lo llamaron microdisuasión. Y esto no es teoría gringa, esto tiene un respaldo empírico robusto en nuestra región. Evaluaciones en Colombia, que tiene problemas muy similares a los de Ecuador, encontraron que la focalización de actividades en hotspots logró reducciones de hasta el 34% en hurtos. En Bogotá, un caso que me encanta porque combina nuestro portafolio de servicios. Combinaron hotspots, patrullaje focalizado, C3.2, con CPTED, recuperación de espacios, C3.1, y lograron reducir el crimen en un 57% en las calles intervenidas. Así que cuando usted esté en su UPC,
con su mapa del distrito y su análisis, Sara le muestre que el 80% de sus problemas vienen de 2 cuadras. Su respuesta en el portafolio de servicios C3 es clara: patrullaje focalizado. No es más patrullaje, es patrullaje inteligente. Ahora bien, el hallazgo de Minneapolis, esa idea de que atacar el desorden, el 50% de reducción, tuvo un efecto en el delito, el 13% de reducción, nos lleva directamente a la teoría más influyente, más famosa y al mismo tiempo más peligrosa y más malinterpretada en la historia de la policía moderna. Quiero que me presten absoluta atención. Vamos a tomarnos los últimos minutos de esta clase para hacer un análisis crítico de la teoría de las ventanas rotas, broken windows. Es fundamental que usted, como profesional, como futuro oficial y líder, entienda esta teoría, y entienda sobre todo la diferencia abismal entre la teoría original y su tóxica aplicación, la tolerancia cero, que es la antítesis de la policía comunitaria que estamos estudiando. Empecemos por el principio, año 1982. Los científicos sociales James Q. Wilson y George L. Kelling publican un artículo en una revista. Es importante que entiendan esto. Su artículo no era una estrategia policial, era una teoría sociológica sobre el miedo y el control social informal. No era un manual de cómo arrestar gente. El argumento de Wilson y Kelling es una secuencia causal, una cadena de eventos. Síganme con atención. Paso 1. La señal de desorden. La teoría arranca con signos visibles de desorden. Desorden físico, un vidrio roto en un edificio abandonado, un grafiti en una pared limpia, basura acumulada en una esquina, un parque sin mantenimiento. Y desorden social, una persona bebiendo alcohol en la vía pública, jóvenes merodeando en una esquina de forma amenazante, mendicidad agresiva. Paso 2. La señal de abandono. Wilson y Kelling argumentan que estos signos, esta ventana rota, envían una señal, un mensaje. ¿Y qué dice ese mensaje? Dice: a nadie le importa, nadie tiene el control, este espacio no tiene dueño. Paso 3. El aumento del miedo. ¿Quién recibe este mensaje? Los residentes, los buenos ciudadanos del barrio. Doña María, que vive frente al parque. Ella ve el grafiti, ve la basura, ve a los jóvenes bebiendo y empieza a sentir miedo. Paso 4. La erosión del control social informal. ¿Y qué hace doña María cuando siente miedo? Actúa racionalmente, se retira, deja de salir a barrer la vereda, ya no saca al perro al parque, cierra su tienda más temprano, les dice a sus hijos que no jueguen en la calle. Cuando todos los buenos residentes, todas las doña Marías, se retiran del espacio público, ¿qué pasa? Se rompe el control social informal, desaparecen los ojos en la calle. El barrio se queda vacío de sus propios guardianes. Paso 5. La llegada del delito grave. Y aquí está el remate. Cuando la calle está vacía, cuando el parque está oscuro, cuando el control social de los vecinos ha colapsado y la única señal visible es la del abandono, ¿qué pasa? Ese vacío es aprovechado por delincuentes más serios. El microtraficante dice: este es un buen punto, aquí no hay mirones. El arranchador, el ladrón de celulares, dice: este es un buen lugar para cazar, las víctimas están solas y asustadas. El crimen grave, que antes no se atrevía a entrar a ese barrio, ahora tiene una invitación. La metáfora central es esa: si una sola ventana rota en un edificio no se repara, muy pronto todas las ventanas del edificio estarán rotas. El desorden pequeño, si no se atiende, invita al desorden mayor, y el desorden mayor invita al delito grave. Pensemos en un ejemplo ecuatoriano, un parque en un barrio de clase media, en Quito, digamos la Kennedy o el Batán. Es un parque bonito, pero un día alguien rompe una banca. El municipio no la repara, pasa una semana. Como la banca está rota, alguien deja una funda de basura al lado. Total, ya está feo. Pasan 2 semanas. Un grupo de jóvenes dice: este parque está abandonado, vengamos a beber aquí en la noche. Doña María y los vecinos del edificio del frente ven esto, sienten miedo y dejan de usar el parque. Se apagan las luces de las ventanas que dan al parque. En 6 meses, ese parque que era un centro de vida familiar, ahora es un hotspot de consumo y de robos. Esa es la teoría, y es brillante, tiene mucho sentido sociológico. Nos dice que el miedo y el desorden importan tanto como el delito mismo. En los años 90, en ciudades como Nueva York, los políticos y los jefes de policía tomaron esta teoría y la malinterpretaron de la peor forma posible. Crearon algo que no es policía comunitaria, algo que llamaron tolerancia cero. ¿Cuál fue la malinterpretación?
Wilson y Kelling, los autores, sugerían que la respuesta a la ventana rota era comunitaria, que el policía debía ser el facilitador para que la comunidad, junto al municipio, reparara la ventana. Era una estrategia de CPTED, de prevención situacional, de colaboración. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.